El arte, aún no siendo necesario, encarna la emoción, la sensación que tiene el ser humano a todo lo que le rodea. Genera unos símbolos, una significancia. Según el autor Mircea Eliade, en su obra llamada Lo Sagrado y lo Profano, del 57, desarrolla que toda la cultura genera representaciones simbólicas que permite al individuo conectar lo cotidiano con lo trascendente. El espacio, los objetos y los rituales adquieren sentido mediante esta operación simbólica, que abre un acceso a un plano más profundo de significado. Se puede resumir en la frase de una imagen habla más que 1000 palabras. Y es justo el propósito que tenía el arte religioso medieval, por ejemplo. Condensar todas las historias de la Biblia visualmente para que esos símbolos fuesen más accesibles. Pero ocurrió algo más aparte de esta explicación visual. Rudolf Otto, en Das Heilige de 1917, describe lo sagrado como experiencia luminosa. ¿Y qué es lo luminoso? Lo define como lo misterioso, lo que supera al ego humano y provoca un encuentro con una realidad más allá de la racional o la física. La conmoción estética por antonomasia. Se puede afirmar que una obra de arte puede generar este sentimiento, y es que existe un síndrome llamado el síndrome de Stendhal, que es una reacción psicosomática y emocional al contemplar una obra de arte que te conecta con lo sublime, la belleza pura. Hasta tal punto tiene poder la imagen y la creación de ella de forma artística, que puede producir emociones de las más intrincadas y potentes que el humano puede llegar a experimentar. Pero ahora, ¿qué ocurre en la actualidad, donde los símbolos y la reproducción de las imágenes es tan acelerada que todo ha cambiado? El concepto de liminalidad, del latín limen, que significa límite o umbral, fue introducido por Arnold van Gennep en su estudio antropológico Les rites del passage, descritos como ritos de distintas culturas que celebran transiciones de la vida humana, como el nacimiento o la muerte. Esta etapa implica una suspensión simbólica. El individuo deja de pertenecer a un estado para aún no formar parte del siguiente. Es un territorio intermedio, ambiguo. En las sociedades contemporáneas esta noción se transforma. La liminalidad deja de ser un instante excepcional para convertirse en un no lugar, que son entornos donde la identidad se vuelve anónima, repetitiva y homogeneizada, tal y como señalaba Marc Augé en los no lugares, aeropuertos, autopistas, centros comerciales y hoy en día también espacios digitales. Esto da lugar a una melancolía activa de la sociedad, producida por el llamado fin de los grandes relatos, término que se explica en la condición posmoderna. Este concepto señala que las narrativas universales que antes estructuraban las distintas sociedades, ahora con el posmodernismo han perdido fuerza, ya que estamos ante una sociedad fragmentada. Ya no hay una única verdad que explique todo, por lo que se ha disipado ese sentido único del rumbo de la humanidad. Esto contribuye a una crisis de identidad de la sociedad, provocando la búsqueda de esta en factores externos a nosotros, la llevada de lo íntimo a lo público, la conversión de la fe y la cultura religiosa en movimiento estético, todo esto a través de las redes sociales. La arquitectura del mundo digital genera experiencias visuales liminales, donde el sujeto fluctúa entre identidades, narrativas y estéticas, sin aferrarse plenamente a ninguna. Este territorio híbrido es el caldo de cultivo de los neosímbolos, espacios donde ni la identidad, ni la relación, ni la historia tiene verdadero sentido. Para comprender el porqué de este sobreconsumo neosimbólico es necesario hacer una lectura de Karl Marx en su análisis del fetichismo de la mercancía, narrado en El Capital, donde revela cómo los objetos en el capitalismo adquieren un valor casi espiritual. Este carácter místico convierte a la mercancía en un depositario de deseo imaginado. Es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, en su valor de uso. En la cultura visual contemporánea, este proceso se amplía. No solo se fetichizan objetos materiales, sino también imágenes, símbolos y estéticas. Los símbolos esotéricos han sido absorbidos por la industria visual. Lo que antes funcionaba como un código trascendente, ritual, hoy se emplea como diseño, decoración o signo identitario en redes sociales. El esoterismo se convierte en tendencia. El símbolo pasa a ser mercancía estética. En este sentido, las redes sociales operan como espacios liminales, donde lo sagrado y lo profano se mezclan. La apropiación de símbolos antiguos se transforma en una forma de consumo identitario, donde la estética sustituye a la experiencia espiritual. Son los llamados neosímbolos, híbridos que combinan misticismo, estética digital y lógica mercantil. La modernidad tardía introduce un cambio decisivo en la forma de producir y percibir imágenes. Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en 1935, señala la pérdida del aura,
esa singularidad irrepetible que caracterizaba a la obra original. La copia y la reproducción, junto a la difusión masiva, modifican la relación afectiva y simbólica con la imagen. Este proceso se intensifica radicalmente con la fotografía digital, los smartphones y más recientemente la inteligencia artificial, que genera una sobreabundancia de símbolos. Joan Fontcuberta, en La furia de las imágenes, un libro de 2016, describe la época actual como postfotografía. La imagen deja de ser huella de lo real para convertirse en un dato manipulable, un flujo incesante de ficciones visuales. Ya no es fotografía para documentar el mundo, sino para construir y proyectar un yo deseado. En este marco, las imágenes ajenas generadas por otros o producidas artificialmente también pueden incorporarse como parte de la identidad. El sujeto se reconoce en símbolos que no le pertenecen, adopta estéticas que encuentra en línea y se reconstruye mediante visualidades externas. Esto crea un yo fragmentado, mutable y liminal, un yo atravesado por el tránsito entre imágenes. La creación de imágenes es pieza clave de la significación de símbolos en el subconsciente colectivo, como diría Gustav Jung. Conforme más atrás nos vamos, menos imágenes y más idea de que el espíritu de la idea habita en el objeto. Conforme la imprenta y la fotografía aceleran el proceso de expansión de símbolos, es la imagen replicada la que desvirtualiza lo físico de la idea, dado la importancia a la idea abstracta que encarna la imagen. Con la IA se ha llegado al extremo. Los símbolos evolucionan casi por hora, por lo tanto nuevas culturas se generan por foros o redes, y con ello leyendas urbanas, historias y reinterpretaciones de la sociedad, y los conceptos abstractos, los cuales se encarnan en imágenes formuladas por prompts. Históricamente, el arte ha operado como puente simbólico, desde el juicio final de Miguel Ángel, pasando por lo sublime del romanticismo hasta los movimientos modernos como el suprematismo o la abstracción. El arte ha sido capaz de configurar cosmos completos, universos internos donde lo personal y lo universal se encuentran. Tras la disolución de los grandes relatos, como habla Lyotard en su obra de 1979, este cosmos simbólico se fragmenta. La obra deja de representar un mito compartido y pasa a expresar un mundo interior individual. La experiencia liminal ya no es religiosa ni colectiva, sino psicológica y subjetiva. El arte se convierte en un espacio donde el yo transita, se expande, se descompone y se reconfigura. En la contemporaneidad digital, el arte más que nunca convive con el diseño, la publicidad, la cultura pop y la imagen reproducible. La IA ha irrumpido en el panorama artístico, cuestión polémica ya que el arte es inherentemente humano y responde a la experiencia humana. Al romper con estos esquemas nos encontramos en una época incierta en el mundo del arte. La IA generativa plaga Internet de obras plásticas y audiovisuales que se nutren de una historia entera de artistas, lo cual da lugar a obras visualmente atractivas, que incluso podría abrir un debate acerca de su valor artístico y simbólico. Pueden llegar a generar experiencia estética en el espectador, tal y como lo harían una obra legítimamente humana. Con esto, una vez más, el individuo, su cosmos y el mundo artístico danzan en el limbo de lo efímero y lo artificial, un espacio liminal en el que la construcción del yo se desarrolla en un no lugar, repleto de no creencias. Una buena ejemplificación de esta actual comercialización de las imágenes divinas tradicionales sería el último lanzamiento de la cantante Rosalía, Lux. Rosalía trata toda una tradición de imágenes místicas de distintas culturas, ángeles, vírgenes, santas, desarrollándolas en distintos idiomas, enviando un mensaje sobre la universalidad de los conceptos divinos. Esto se entremezcla con un cóctel de géneros musicales y experiencias audiovisuales y estéticas de sus videoclips y publicidad, creando un evangelio moderno, personal pero global, íntimo pero viral, espiritual y profano, pero sobre todo artístico.